Versículo número 12 al 17, tuvimos ahí nuestra lectura, hermanos, en esta hora. Quisiera llamar su atención, hermanos, a estas palabras que escribe el apóstol Pablo a un joven pastor en Efeso llamado Timoteo, que lo considera como su hijo en la fe. Quisiera, hermanos, comenzar con este comentario de que todos tenemos un pasado sin Dios, ¿sí? Todos, hermanos, los aquí presentes tenemos un pasado sin Dios. Aunque usted, hermanos, el día de hoy tenga a Cristo en su corazón, vivió, hermanos, como yo en mi caso, 19 años sin Cristo. Tuve un pasado sin Dios y ahora tengo un pasado con Dios morando en mi corazón de los 19 años que yo le acepté en mi domicilio hasta el día de hoy, los años que yo tengo en Cristo. Ahora, aunque usted haya nacido en la iglesia de pequeño, lo hayan presentado aquí, esté en cunas y haya pasado por todas las clases habidas y por haber, hubo un día, hermanos, en el que Dios abrió su entendimiento por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, y usted le recibió como su único y suficiente Salvador, sea a los 8 años, sea a los 10 años, a los 12 años, pero desde ese día, hermanos, para atrás, usted tenía un pasado sin Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, hermanos, esto no era la excepción para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, tenía un pasado como yo y usted tenemos un pasado. Él dijo, hermanos, en primera carta a los Corintios 5:17, se lo sabe usted de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Nueva criatura es. Eso, hermanos, nueva criatura habla de un lactante, habla de un recién convertido, de un nacido, hermanos, ¿sí? Recuerda usted ahí en Juan cuando Jesús tiene un encuentro con el rabón y hermanos Nicodemo, y Nicodemo va de noche, ¿verdad? Por el miedo al que dirán de los fariseos del Sanedrín, ¿verdad? Dice, ok, voy a Jesús de noche, ¿verdad? He visto todo lo que ha hecho, los milagros, pero de como quiera déjame voy, ¿verdad? Y va con Jesús y tienen ahí una charla, hermanos, y Jesús le dice, oye, Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieras de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él no entendía, hermanos, sí, un hombre natural no percibe las cosas espirituales, dice, porque se han de discernir espiritualmente, él no entendía. Y Pablo hace alusión a algo similar, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura, es un recién convertido, dice, las cosas viejas pasaron, dice, yo tenía un pasado, las cosas viejas ya pasaron, y ahorita vamos a ver, dice, y algo bien precioso, dice, he aquí, todas son hechas nuevas, un borrón y cuenta nueva con la sangre de Cristo, hermanos. Todos, hermanos, tenemos un pasado. Como Pablo, todos, hermanos, tenemos un testimonio como Pablo el apóstol que contar. Yo, hermanos, en lo personal podría recordar como si fuera ayer lo que hice en mi juventud sin Cristo. Cómo destruí la casa de mis padres, cómo les robé a la gente, a casas y a personas, hermanos, las noches frías y hambrientas en la soledad de una cárcel. Puedo recordar, hermanos, cuántas veces fui golpeado y tirado por oficiales y tirado en una carretera o en un lote baldío. Puedo recordar, hermanos, cuántas veces estuve al filo de la muerte, hermanos, encañonado en el piso, en la tierra, o en un tambo de ácido que me querían echar en ese tiempo para desaparecer a la gente. Puedo recordar, hermanos, cuántas ocasiones y cuánto dinero, hermanos, y años y vida gasté por vivir perdidamente. Puedo recordar en mi pasado, hermanos, y retumbar pensamientos en mi cabeza diciéndome, no vales la pena. Yo me decía esto, ¿dónde está Dios? Quítate la vida y deja de hacer sufrir a tus seres amados o que te quieren, que te aman. Puedo recordar, hermanos, los días en que viví en la calle, en casas abandonadas, hermano, que me metía, no tenía dónde pasar la noche, me metía a casas abandonadas solas, ahí me tiraba ahí en el piso, hambriento, hermanos, sediento, sucio, sin fe y sin Dios en el mundo. También puedo recordar, hermanos, en el pasado las palabras de mis padres diciéndome, Dios te ama y nosotros también, y oramos por ti. Vuelve a casa, vuelve a Dios. Recuerdo en una ocasión, hermanos, me metí a invadir una casa abandonada allá en Santa María, había muchas casas solas. Vivía en la calle, no vivía con mis padres, me metí, hermano, y un día tenía tanta hambre, hermanos. Me salí a la calle, pues a buscar, hermanos, así como los que usted ve, así andaba yo, hermano, y con bastante hambre, hermano, y adelante, me dan ganas de llorar, y adelante de mí iba un niño, hermano, y pues el niño iba jugando con otro niño, se le cayeron unas papitas, y así al suelo va, así al lodo, y yo vi esas papitas, hermano, eran unos chetos, todavía me acuerdo, y ¿sabe yo qué hice, hermano?
Pues nomás se fueron los niños y me comí esos chetos de bolita. Eran 3, 4, me los comí, hermano, así como hasta lo amargo te sabe dulce, lo dulce. Así andaba yo, hermano. Y yo puedo recordar, yo tengo un pasado, tengo un testimonio, y usted también lo tiene. Y el apóstol Pablo lo tenía, a tal grado que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya no soy Saulo de Tarso, ahora soy Pablo el apóstol. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque un día el apóstol Pablo, acompáñeme, capítulo 1, versículo 11, encontró esto: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, el apóstol Pablo y su servidor podríamos darle un testimonio, hermanos, pero la verdad que nuestro testimonio, hermanos, no puede salvar a un pecador como yo o como usted. Es el glorioso evangelio del Dios bendito que salva al pecador, que restaura vidas, que cambia destinos, hermanos, y almas a la eternidad con Él. Mi testimonio, hermanos, puede impactar en nuestra vida, en su vida, como el del apóstol Pablo, pero en realidad, hermanos, mi testimonio no salva a nadie. Porque mi testimonio no murió en la cruz por un vil pecador como usted y como yo. Solamente dice el glorioso evangelio del Dios bendito, hermanos. Y esto le inspira a Pablo para dar su testimonio. El glorioso evangelio. Romanos 1:16, se lo sabe usted de memoria. Porque no, dice Pablo, es el mismo escritor: no me avergüenzo de qué, del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mírame a mí. El poder de Dios, el evangelio me cambió a mí, dice Pablo, puede cambiarte a ti también. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Fíjense, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Dice, y también al griego, dando una ilustración al gentil como usted y como yo, hermanos. Pablo dice, hermanos, el evangelio de la gracia de Dios realmente funcionó en mi vida, me cambió a mí y te puede cambiar a ti. Y le tengo una noticia, hermanos, que el día de hoy, en el año 2025, el evangelio, las buenas nuevas de Dios, su glorioso evangelio, sigue estando vigente, hermanos, y tiene el poder y la autoridad para salvar y transformar vidas aún al más vil pecador como Pablo, como yo o como usted. Ese poder está vigente desde ese año hasta hoy, hermanos. Primera de Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y es este glorioso evangelio, hermanos, del Dios bendito que motivó a Pablo a abrir su corazón, a escribirle a Timoteo y a darle su propio testimonio. Mire, mi hermano, acompáñeme el versículo 12 y 13 del mismo capítulo. Mire lo que dice la santa palabra de Dios ahí. Dice el apóstol Pablo, doy gracias. Él comienza, hermanos, diciendo, doy gracias. ¿A quién? Al que me fortaleció. Hermanos, no busque fortaleza donde no la hay. Dice Pablo, mira, mi fortaleza, te voy a decir de quién viene. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? Y da su nombre y su apellido. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién fortaleció a Pablo en la cárcel? ¿Quién fortaleció a Pablo en la isla de Malta? ¿Quién fortaleció a Pablo cuando lo descolgaron, lo querían matar, no le creían? Dice, por el muro, en una canasta. ¿Quién fortaleció a Pablo cuando le picó la víbora ahí, hermanos? ¿Quién fortaleció a Pablo cuando lo apedrearon, lo echaron fuera de la ciudad y pensaban que estaba muerto? Y él sacudió y siguió Dice, hey, doy gracias al que me fortaleció. No fuiste tú, Timoteo, tú no estabas conmigo tal vez. No fuiste tú, hermano Ricardo, no me fortaleciste. El hombre en vez es malo, es cruel, es infiel, se va. Dice, pero yo doy gracias al que me fortaleció. Al que siempre ha estado conmigo. Dice, a Cristo Jesús. Seguimos leyendo, hermanos. Dice, porque me tuvo, ¿por qué, hermanos? Mira, Dios tuvo por fiel a Pablo. Él no se autoproclamó sus propias justicias. Dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. El que me fortaleció, te voy a decir quién es, porque también te puede fortalecer a ti, Timoteo. Se llama Cristo Jesús en el ministerio. Y él a mí, siendo lo que fui, dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, yo no me puse solo, yo no me autoproclamé solo. Yo no quería ser un misionero, yo no quería ser un ministro, yo no quería ser un apóstol, ni por aquí me pasó. Pero un día, en el camino a Damasco, cambió mi vida. Y así es, hermano. Yo y usted un día íbamos en nuestro camino a Damasco, hasta que nos resplandeció la luz del evangelio como Pablo y cambió nuestra vida. Versículo 13 comienza a dar su testimonio. Dice, hermanos, Pablo, checa estas palabras. Habiendo yo sido, ¿qué dice esa palabra? No, antes dice, habiendo yo sido, es antes.
¿Sí? Estamos hablando del testimonio del apóstol Pablo. Todos tenemos un pasado, un testimonio. Dice, mira, habiendo yo sido antes, es decir, que no lo era hoy. Dice, habiendo yo sido antes, y va a dar la lista de su testimonio. Dice, habiendo yo sido antes, da 3 características: blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, hermanos. Él dice, yo fui estas 3 cosas, ¿sí? Ahora, ponga ahí su nombre, hermanos, y póngase usted, habiendo yo sido antes, chismoso, perezoso y blasfemo. Ponga su nombre, hermanos, habiendo yo sido antes, idólatra, marihuano y borracho. Habiendo yo sido antes, mal padre, incrédulo y mentiroso. Habiendo yo sido antes, él da su testimonio y dice, ¿qué era usted antes en Cristo? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? Si no estuviera usted hoy, ¿dónde estaría, hermanos? Dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes. Pregunta, ¿qué era el apóstol Pablo antes? Vamos a Hechos, capítulo número 26. Hechos, capítulo número 26 en su Biblia. Vamos a usar versículos, vamos a usar la Biblia, hermanos, ensáitese los dedos. Hechos, capítulo número 26, está el apóstol Pablo ante el rey Agripa. Él apeló a César, hermanos, en naufraga y todo aquello. Usted sabe la historia. Y en Hechos 26, capítulo número 4 y número 5 nos da una pista, el apóstol Pablo dando su testimonio ante este tribuno. Y dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. ¿Cuál era la nación del Pablo? Dice, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, si quieren dar testimonio de mí, conforme la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué era Pablo? ¿Qué era antes? Era un fariseo, era un religioso, hermanos. Vamos más abajo, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, en los lugares de reunión de los judíos, mire lo que hacía, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. En este dado caso, siguiente versículo, Damasco. Mire quién era. No era cualquier persona. No era Acompáñenme por favor, hermanos, otra vez a Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 13. La primera característica que da el apóstol Pablo en este versículo, ya vimos lo que era, y no vamos a ir por cuestión de tiempo a leer y a explicar todo, pero dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Pregunta, ¿por qué blasfemo? El apóstol Pablo era un blasfemo porque negaba la deidad de Jesucristo y obligaba a otros a hacer lo mismo. Es decir, el apóstol Pablo era un blasfemo, hermanos, porque él negaba la deidad de Cristo. La deidad de Cristo es igual a Dios en atributos. Mire, Jesús convirtió 5 panes y 2 peces, hizo un milagro y alimentó a más de 5,000. Es todopoderoso. Dios también es todopoderoso. Jesucristo, cuando los fariseos cavilaban, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Este salvó a otros y sana a otros, y empezaban, hermanos, ahí a decir, pues, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Ellos no le decían, pero él es omnisciente, Dios es omnisciente. Es decir, Pablo dice, ¿sabes qué? Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es un profeta, Jesucristo no es un buen hombre, Jesucristo no es el Mesías, el ungido de Jehová. Desde la ley de Moisés, él sabía la ley de Moisés, criado a los pies de Gamaliel, dice, no, él es un no, y yo voy en contra de él y en contra de todos los que creen en él y los persigo. Dice la Biblia que él, respirando amenazas de muerte contra los discípulos en Hechos 9:1, era su pan de todos los días matar a otros, y apedrearlo, mátalo. Dice que se metía, hermano, y arrastraba a niños y mujeres, hermano. Es un hombre desesperado, hermano. Ese era Pablo, y dice, ¿sabes qué? Yo era un blasfemo. Y a otros que se creían cristianitos y también se consideraban como los del camino. Porque yo creo que en este camino los cristianos también como los del camino. Ay, ¿tú crees en Cristo? Entonces, tu acá amigo, dice que lo arrastraba, dice, y los obligaba también a blasfemar. Es decir, Cristo no es Dios. Tú no eres cristiano, blasfema. Sí, los obligaba a blasfemar. Que vengas en mí para la cárcel, ¿no? Como Esteban, y a muchos en la antigüedad muertos.
blasfemo. La siguiente característica, hermanos, dice ahí, blasfemo, y después, ¿qué era? Perseguidor, hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 1. Hechos, capítulo 8, hermanos, versículo 1. Hechos 8, 1. Y por no vivir un Hechos 1:8, la iglesia vivió un Hechos 8:1. Y mire, Hechos 8:1 dice, y Saulo consintía en su muerte. ¿En cuál muerte? En la de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo número 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, ya había fallecido, hicieron gran llanto por él. Mire, versículo 3. Y Saulo, ¿qué hacía Saulo, hermanos? Asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, hermanos, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y yo me pongo a imaginar un poco, hermanos, está yo con mi esposa, ¿verdad? Cantando a Dios, Dios, y el apóstol Pablo pasaba de repente, oye, hay que Dios y Cristo, oye, a ver, ¿qué? Vamos a entrar. Él tenía autoridades, hermanos, tenía cartas, tenía influencias, ¿verdad? Ok, vamos a entrar. Y arrastraba a hombres y mujeres. Y ahora la gente tenía que estar, dioses, porque ahí viene Saulo, y sabes que Saulo no se anda con medias tintas. Es un hombre cuerdo, un hombre sicario, un hombre, dice, hermanos, casa por casa. Los arrastraba y se los entregaba a la iglesia, disculpe, a la cárcel. Si usted está en una cárcel o ha ido, hermanos, sabemos que las cárceles de ese tiempo bíblico no son iguales a las de ahorita, pero si las de aquí están feas, imagínense las de antaño. Y ahí está el cristiano y pues no le hizo nada a nadie, nomás por su fe. Pero el apóstol Pablo era blasfemo y era perseguidor. ¿Qué es lo que dice la Biblia, ¿no, hermano? Mire, vamos a otro versículo. 9:1. Hechos 9:1. Hechos, nomás le da la vuelta a la página, capítulo 9, versículo número 1. Mire lo que dice la Biblia. Saulo, respirando, ¿qué respiraba Saulo, hermanos? Como los toros. Amenazas. Y de pilón, ¿qué, hermano? Y muerte, ¡ey! Contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que sellase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a primera carta a los Corintios 15:1. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 1. Primera carta a los Corintios 15:9, hermanos. 15:9. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene, lea no lea conmigo, sígueme con su vista. Primera carta a los Corintios 15:9. Dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. El nombre de Pablo significa pequeño, hermanos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y él da la razón, dice, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia. Mire, ¿de quién? ¿De quién es la iglesia? En realidad, hermanos, aunque el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, en realidad, hermanos, él perseguía al autor y consumador de la iglesia, que es Cristo. Y para que alguien pueda, ¿cómo se llama? Cuando se extinguir un animal, extinguir. Para que una persona pueda extinguir, hermanos, o pueda destruir la iglesia, primero tiene que pasar sobre Cristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Para que alguien quiera destruir o desaparecer la iglesia, tiene que vencer y ganarle a Cristo. Dígame, ¿quién puede con él? Ni Pablo, siendo lo que era, pudo. Él fue blasfemo. Dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Y por último, dice otra característica de él, hermanos. Volvemos a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 3. Estamos ahí, hermanos, vamos para adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tiene, hermano? ¿Puede leerlo, por favor, este versículo? Dice, habiendo yo sido antes... Dice, hermanos, blasfemo, perseguidor e injuriador. La palabra injuriador, hermanos, significa orgulloso e insolente. Pablo, hermanos, era un hombre educado, preparado, adoctrinado en el judaísmo, inteligente y astuto. Y esa palabra injuriador, hermanos, significa orgulloso e insolente. Mire, también dice la Biblia, el conocimiento, ¿qué pasa?
¿Y el amor? Y Pablo no tenía amor, pero tenía conocimiento, por lo cual se envanecía y era injuriador, era engreído, era orgulloso, insolente. ¿Tú qué me vas a decir? Papá, vámonos, entrégalo a la cárcel. Tú que, hermanita, véngase para acá también. Injuriador. Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Mire lo que dice la Biblia. Gálatas 1:14. Después vamos a ir a Filipenses capítulo 3, pero Gálatas 1:14. Le dije que se pusiera ahí aceite, hermanos, sus dedos. Vamos a utilizar la Biblia. Gálatas 1:14. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pablo, el autor, o el escritor más bien dicho, el autor es el Espíritu Santo, Dios mismo, dice: y en el judaísmo, me dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación en Jerusalén. Yo aventajaba a muchos. Yo tenía 100 de 100. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones yo era mejor, yo aventajaba a todos. Esa bola yo los hacía de agua, dicen los muchachos, yo los aventajaba más. Yo era más celoso, más estricto en la ley de Moisés, en los usos y costumbres judías. Yo era irreprensible. Mire, vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo número 3, versículo 4. Filipenses capítulo, le dije Efesios, hermano, es Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al versículo número 7 en su Biblia. Mire lo que dice ahí, sígame con su vista por favor, yo lo leo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, dice: aunque yo, hablando Pablo, tengo también de qué confiar en mi carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, injuriador. Circuncidado al 8º día, según la tradición, los usos, las costumbres judías, hermanos, de Génesis. Si nació un niño, al 8º día el prepucio tenía que ser cortado conforme a la ley, ¿verdad? Él lo que hizo Abraham con Isaac. Usted puede leer todo eso, no vamos a perder mucho tiempo. Pero él dice, mira, yo conforme a la ley, mira, al 8º día mis padres me circuncidaron a mí. Mira, soy del linaje de Israel, hermanos, de la nación santa, del pueblo escogido de Dios, de su especial tesoro, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel, hermanos, ¿sabe de qué tribu era? De Benjamín. Y se creen, los estudiosos dicen que le pusieron Saulo por honor a Saúl. El primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Y a él nomás le agregaron la O, Saulo. Y el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín era Saúl. Dice, mira, yo soy del linaje del primer rey de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Mira, soy hebreo de hebreos. Y mira, en cuanto a la ley, ¿soy qué? Fariseo. En cuanto a celo, otra vez mire lo que dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, mire cómo era Pablo, irreprensible. ¿Qué le podía uno decir, hermano? Versículo 7 empieza con un pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que él quiere decir, todo esto es como comida para perros. Si usted lee los pasajes guardados de los perros, dice toda esta comida, todo eso para mí es escoria, es basura, es como comida para esto no sirve. Y yo lo tengo por basura nomás por algo, por amor a aquel que me salvó y me cambió, por amor a Cristo, hermanos. Pablo, hermanos, era un hombre religioso cuyo destino no era el cielo. Pero mire, acompáñeme a Timoteo, por favor, capítulo número 1 otra vez, versículo número 13 y 14. Primera carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo 13 y 14. La Biblia dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y en otra porción de la Biblia en Romanos dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Es decir, abundó en mí la blasfemia, abundó en mí la insolencia, el injuriador, el orgullo, abundó en mí el perseguidor, abundó en mí muchos pecados, hermano. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante.
Y qué precioso es, hermanos, que a pesar de mis pecados, el amor de Dios va más allá. Y si mi pecado está aquí, sobreabunda la gracia. Y si mi pecado está aquí, sobreabunda su amor. Y si mi pecado está aquí, sobreabunda su gracia. Dice, su gracia es mayor, hermanos, que los pecados de Pablo, míos o suyos. Es su misericordia, hermanos, que Dios no le dio a Pablo lo que merecía. En vez de esto, escuche, en su gracia, Dios le dio lo que no merecía. La misericordia y la gracia de Dios es su amor en acción al pecador. Jesucristo mismo pagando el precio para salvar a los pecadores como Pablo. Escuche esto también. No es el amor solo de Dios que nos salva, porque Dios ama a todo el mundo, pero no todos son salvos, según Juan 3:16. Lo que nos salva, hermanos, es la gracia por medio de la fe. Hechos 2, 8 y 9 se lo sabe de memoria. La Biblia dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por gracia soy ¿qué? Salvo por medio del vínculo de la fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es un don, es un regalo celestial de Dios. Y añade, porque él se conocía y dice, no, por obras, para que nadie... Cuidado, hermanos. Versículo número 15 de 1 Timoteo, donde estamos, vamos terminando, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este versículo yo lo uso en el evangelismo, hermano, creo que le puede servir a usted también, me introduzco también. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, esto es bien impresionante, vino al mundo. Y yo cuando me pongo a meditar, o sea, Jesucristo, pensaba, hermano, o sea, Cristo Jesús vino al mundo que yo piso. O sea, vino al mundo y tuvo hambre, como Él sabe oye, vino a este mundo perverso y vino al mundo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria por venir al mundo. Él no tenía necesidad de hacerlo, más sin embargo lo dice Pablo, es una palabra fiel y digna que te voy a dar, Timoteo, a ti y a todo el mundo. Que Cristo Jesús, el Salvador del mundo, vino. ¿Para qué? Para salvar, no para perder, para salvar. ¿Se escuchó bien, hermano? Para salvar. ¿A quién? A los pecadores. Y luego él dice, de los cuales yo soy. No dice, yo fui, no, yo soy el primero. Pablo, hermanos, con este versículo nos asegura que la salvación no es solamente para él, sino para todo aquel que cree en Jesucristo. Si Cristo, hermanos, pudo salvar y cambiar a Saulo de Tarso, el principal de los pecadores, entonces el glorioso evangelio de Dios puede cambiar a cualquier persona si lo permite y le abre su corazón. El glorioso evangelio, hermanos, del Dios bendito cambió al perseguidor en predicador, al asesino en ministro y misionero. Cambió al perseguidor, al injuriador y al blasfemo en un hijo de Dios. Después de todo lo que hizo, hermanos, a otros cristianos, a la iglesia, alcanzó salvación, como usted y como yo. Ya no era más Saulo, ahora era Pablo. Pero considere, muchas cosas de las que hizo Pablo, se las hicieron a él. Después, ahora el que perseguía era perseguido. Ahora el que encarcelaba, ahora lo encarcelaban a él. Dice él, por amor a Cristo. Muchos hermanos no creían en que Pablo, el matón, el sicario, el celoso, se convirtió a Cristo, y dudaban y desconfiaban de él, no le creían. Pero él, hermanos, no retrocedió, por lo contrario, se esforzó más en Cristo, que lo fortalecía. Y vamos terminando, hermanos, acompáñenme por favor a Hechos 9, 20. Hechos capítulo 9, versículo número 20. Tal vez, hermano, a ti no te crean ni en tu casa, no te crean ni en la esquina de quién tú eras y quién eres hoy. Tal vez te desanimes, te sientas que no te creen, que no te entienden. Pero mira lo que el apóstol Pablo, cuando vino eso a su vida, mira lo que hizo. Hechos 9, 20 al 22.
Después de que Pablo fue salvo, se bautizó y todo aquello, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, no creía en la deidad de Jesucristo y ahora predica que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Solamente eso Dios puede hacer con su evangelio, con su poder. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, sorprendidos. Oye, pues ¿qué tiene este loco? Y decían, mire lo que decían de Pablo. Y se cuestionaban, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo, mire lo que hacía, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Mire ahora, demostrando que Jesús era el Cristo. En otro tiempo él se esforzaba, se esmeraba para demostrar que Jesucristo no era el Mesías, no era el Cristo, y ahora sí demostraba y predicaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías. ¿Qué quiere decir, hermano? Ya no era blasfemo, ya no era perseguidor y ya no era injuriador. ¿Por qué? Porque el glorioso evangelio de Dios transformó y cambió su vida. Y si usted verdaderamente dice que cree en Dios y que es salvo, deberíamos de dar frutos dignos de arrepentimiento con nuestra vida. ¿Qué tanto ha cambiado, hermano? ¿Qué tanto ha permitido que el evangelio glorioso de Dios transforme y moldee su vida a su voluntad y no a la suya? Versículo número 16 y 17, hermanos, en primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 y en el 17 terminamos ahí. Esta porción, en estos versículos, mire, dice: para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, es decir, toda su compasión, toda su moderación al aplicarle la justicia. Dice, ¿para qué? Para ejemplo, para modelo, para testimonio de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, hermanos, no solamente fue un misionero o fue un ministro de Dios, él también fue un ejemplo. ¿Qué ejemplo, hermanos, usted transmite a los demás? ¿Qué testimonio usted tiene dentro y fuera de la iglesia? El apóstol Pablo dice, mira, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Y después dice, ¿para qué? Para ejemplo. Mire, hermano, todos los contemporáneos que vieron a Pablo, lo que él era, cómo perseguía a la iglesia, cómo se metía casa por casa arrastrando hombres y mujeres, cómo cuando murió Esteban él daba su voto, si matan a todo, imaginen, consideren, ponga a trabajar aquí un poquito. Ahora, ese perseguidor, blasfemo, injuriador, es cristiano, es misionero, es apóstol. Considere las personas que lo conocían, él dice ahí, siendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Ahora, todo lo que era antes y las personas saben, hermano, la gente sabe que yo cómo era antes y saben cómo usted era antes. La gente sabía cómo era Pablo antes y ahora dice, ahora yo soy ejemplo. Ahí va el apóstol Pablo, hermanos, el sábado con su Biblia a la sinagoga, pero no va a leer la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, la del amor, para abrir los ojos con el evangelio que él mismo se le fuera abierto en el camino a Damasco. Ahora ves a Pablo cantando cuán grande es el cuán grande es Jesús. ¿Tú lo negabas, Pablo? No, eso era antes. ¿Cuánto impacto, hermanos, por la gracia de Dios pudo tener la vida de Pablo? Pablo no salva a nadie, pero a través de su ejemplo, hermanos, llevar a otras gentes a Cristo, porque veían a Cristo en él. ¿Cómo está su ejemplo, hermanos, a otros? ¿Cómo está su testimonio a otros dentro y fuera de la iglesia? Dice Pablo, para ejemplo de los que habrían de creer en él. Y versículo número 17, hermanos, dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo número 17 a mí me encanta, hermanos, uno de mis favoritos. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios, dice Pablo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Gálatas, hermanos, 1:22. Termino con eso, hermano. Termino aquí. Gálatas, capítulo 1, versículo 22 al 24. Termino aquí, hermanos. Puesto en pie, si usted se puede poner en pie, por favor. Gálatas capítulo 1, vamos a ponernos en pie, lo leemos. Versículo 22 al versículo número 23. Si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Gálatas 1, versículo 22 al 24. Vamos a leer estos versículos. Dice la Biblia, lea conmigo. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Mire, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y mire lo que pasaba, el resultado. Y glorificaban a Dios. Dice, hermanos, solamente oían decir aquel. Recuerdo una vez al hermano Carlos Uceda en una clase en el instituto nos dijo que un pastor había hecho cosas indebidas, obviamente antes de ser pastor, antes sin Cristo, como blasfemo, perseguidor como Pablo, y dice que entró una señora, se sentó en la última banca de atrás, y él conocía a la señora lo conocía a él, y después de que acabó de predicar, viene la señora y le dice: hey, acuérdate, yo soy aquella, andas predicando aquí, yo soy aquella, ¿no te acuerdas lo que yo soy aquella? Y él le dice: sí, pero yo no soy aquel. Y Pablo dice: yo no soy aquel, no se equivoquen. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Sabe por qué? Por el glorioso evangelio del Dios bendito que cambió su vida, cambió mi vida y puede cambiar la suya si usted no lo tiene. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque habiendo yo sido antes mentiroso, desobediente a mis padres, rebelde, contumaz, orgulloso por mi fuerza y por mi juventud, vanaglorioso por el dinero que tenía, jactándome, Señor, en la vida, en mis pensamientos, sin temor de ti, Padre, habiendo yo sido antes tantas cosas, como el apóstol Pablo un día, Señor, yendo por mi camino a Damasco, resplandeció la luz de tu evangelio en mi vida y me cambiaste. A tal manera, Señor, que si bien sé que no soy lo que debo de ser, que me falta mucho, pero sé que jamás seré aquel que fui, Padre, porque tu evangelio cambió mi vida, como cambió la vida de Pablo, y tu evangelio, Señor, sigue teniendo poder y vigencia hasta el año 2025. Señor, gracias. Gracias porque cuando el pecado abundó en mi vida, sobreabundó tu gracia y tu amor. Y por medio de la fe, ahora soy salvo. Alcancé salvación, Señor, como Pablo. Gracias, Padre. A tal manera que puedo decir como Pablo: a Dios sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Recuerda quién eras y recuerda quién eres hoy. Recuerda dónde estabas y dónde estás hoy. Recuerda que sin Cristo el día de hoy no estaríamos aquí en la iglesia presentes en pie, dándole honor y dándole gloria. ¿Dónde estarías sin Cristo? Tal vez muerto en el infierno. Pero la gracia de Dios sobreabundó en su vida. Y a tal manera usted puede decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Recuerde y considere esto, hermanos, y haya gratitud en su corazón. ¿De qué manera, hermano, impacta tu vida, tu testimonio, tu ejemplo, fuera y dentro de estas cuatro paredes? El apóstol Pablo, hermanos, cambió. Y cambió rotundamente y no le creían. Decían: que en otro tiempo. Pero dice la Biblia que él se esforzaba más. Hay que esforzarnos más, hermanos. ¿Cómo impacta? ¿Cómo marca su vida en la vida de otros? ¿Cómo está su testimonio, hermanos? ¿Cómo está su ejemplo?
Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir agradecidos. De una manera, hermanos, que nuestra vida, como la vida de Pablo, pueda impactar en la vida de otros y que glorifiquen a Dios, hermanos. Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. No Pablo, no yo, no usted. Es Dios, hermano. Ore, tome un minuto y ahorita me voy a unir con usted en una sola oración a Dios. Pero solamente hago una pregunta. Si usted no ha tenido ese encuentro con Jesús en camino a Damasco, usted va por su camino confiando en su religiosidad como Pablo, en el fariseísmo, en el judaísmo, en sus buenas obras. Pero Pablo no era un hombre que iba al cielo. Tal vez usted hoy no va al cielo. Tal vez ha seguido una religión por años, pero Dios quiere salvarle y quiere cambiar su vida y su eternidad. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Solamente preguntaré una vez. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que quiera experimentar el poder del glorioso Evangelio de Dios como lo experimentó Pablo, como lo experimenté yo a los 19 años? ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu trono de gracia para darte la honra y la gloria, Señor, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al morir por el más vil pecador como Pablo y como yo y como los que estamos aquí. Gracias, Señor, por guardarnos en el hueco de tu mano y concedernos la promesa de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a mejorar y a ser de un buen ejemplo y de un buen testimonio a otras personas para que te glorifiquen y te conozcan a ti. En el nombre de Cristo yo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Dios les bendiga.